Y como lo venimos adelantando, se inauguran en Beijing, China, los Juegos Olímpicos de Invierno en medio de las restricciones por el COVID-19 y el boicot diplomático encabezado por Estados Unidos. Es que a lo largo de la historia de estos Juegos Olímpicos, la acción política ha boicoteado la participación de sus deportistas en 5 ediciones. El primer gran boicot a unos Juegos Olímpicos se produjo en 1956, esto en Melbourne, en Australia. Para ese entonces, países como España, Suiza, Países Bajos justificaron su decisión en la invasión de Hungría por parte de la Unión Soviética. Pero ¿qué pasa ahora en esta edición de las justas deportivas? Para ello, entonces, quiero darle el paso a nuestro primer invitado del día. Él es Carlos Veríssimo Starace, analista política exterior, experto en temas de China y también Estados Unidos. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en Directo América de France 24. ¿Por qué esta politización del deporte? ¿Desde cuándo vemos entonces estas situaciones? Y hablemos un poco de la historia. Buen día a todos. Muy buen resumen hecho por Rosa Pérez. Es real, la politización del deporte se ha dado, es algo que se viene dando con cierta frecuencia. Ya en 1936 tuvimos el saludo nazi en los Juegos Olímpicos de Berlín, como bien decías, el evento de 1956, y en 1968 dos deportistas norteamericanos hacen el saludo de las Panteras Negras, un evento que fue altamente, con una repercusión muy alta y fue altamente difundido por todo Estados Unidos. Recordemos lo que las Panteras Negras era un grupo afrodescendiente norteamericano que estaba buscando de alguna forma terminar con las diferencias sociales y raciales que existían ahí. Pero también tenemos en 1976 más de 20 países africanos bloquean y no asisten de alguna forma denunciando el apartheid de Sudáfrica. Hay un evento muy interesante donde los propios neozelandeses son obligados a intentar no jugar sus partidos de rugby porque habían jugado algunos partidos con Sudáfrica, pero el evento más interesante de toda esta cadena se da en 1980, donde Estados Unidos no concurre, no asiste, no manda a sus deportistas a los Juegos de Moscú, denunciando la invasión que se había dado en Afganistán, y es acompañada por una serie de países, entre ellos de aquí, de América del Sur, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Panamá. Pero ahí viene la parte más increíble de todo esto. Los que no asisten también, no mandan a sus deportistas, son los chinos. Los chinos en ese momento tenían una distancia importante con Rusia, por ende, algunas noticias que están saliendo en estos días, que estamos regresando a la Guerra Fría, creo que tienen que ser nuevamente analizadas. Veamos que también en 1984, Sí. en represalia, el bloque comunista no asiste a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Ahora, Carlos, parece que todo ha cambiado. Ahora Rusia y China están, digamos, más cerca que nunca, además con esta reunión que tuvo Xi Jinping con Vladimir Putin. Hablemos entonces también de los dos protagonistas en este boicot. China, evidentemente, donde se está realizando estos Juegos Olímpicos de Invierno, y Estados Unidos. Además, también le quiero preguntar, ¿por qué en esta ocasión Estados Unidos decidió solamente hacer un boicot diplomático, pero sí enviar a sus atletas? Entonces, ¿cuál es el mensaje, digamos? Porque si quisiera hacer un boicot completo, pues evidentemente, como usted lo dijo, como lo hizo años atrás, simplemente no manda tampoco a sus atletas. Muy bien, en algunos otros casos los atletas estaban prohibidos de asistir y concursar con las banderas de sus países en otros boicots. ¿Y qué hicieron? Concursaron con la bandera de los Juegos Olímpicos. O sea que de alguna forma hubo también una competencia por parte de sus atletas y volvieron con su medallero a sus países. Creo que Estados Unidos está intentando un boicot diferente, mucho más suave que los que hemos tenido en el pasado. Recordemos que también los antecedentes del 2008 son importantes. En el 2008 los Juegos de Beijing estuvieron teñidos por algunas denuncias de abusos y tuvimos aquello de una flor por Tibet, las denuncias a los tibetanos, etcétera, etcétera. Hoy por hoy lo que tenemos es que no solo Estados Unidos el que está con el boicot diplomático, a esto se suman también Inglaterra, Canadá y Australia en diciembre. China de alguna forma amenaza diciendo de que va a haber algún tipo de repercusión. Bueno, hoy, al día de hoy, también se han sumado Japón, Nueva Zelanda, Estonia, Bélgica, Lituania y Kosovo. Ellos no envían a sus diplomáticos, pero no significa que no vayan sus deportistas hacia allá.
Ahora, Carlos, también le quiero preguntar entonces, ¿por qué si el gobierno chino está acusado por varios países de cometer violaciones a los derechos humanos, se siguen haciendo eventos de este tipo y, digamos, mundial en su territorio? Realmente es todo parte de política olímpica, por así decir. Si no, no se hubieran hecho tampoco en 1936 en Berlín los Juegos Olímpicos allí, o no se hubiera de alguna forma estructurado algún otro país. Naturalmente China se postuló, ganó en este caso. Me parece que es un país que tiene la necesidad de mostrarle al mundo qué es lo que está haciendo, y no podemos dejar de descartar, como bien se ha dicho por France 24 en otras oportunidades, que la pandemia le viene muy bien al proceso de cierre de lo que serían y de no mostrar lo que es la totalidad del universo chino hacia los deportistas. Creo que no van a cometer los mismos errores que tuvieron en 2008 y su apertura y la demostración de que el Tíbet tenía algún tipo de inconveniente. En este momento, la crisis del coronavirus les va a dar la mejor herramienta como para que no salgan mucho del sistema chino de comunicación y de lo que formalmente China quiere de los países visitantes. Carlos, y es que también la globalización y la conexión de todo el comercio mundial creería que no permite tampoco un boicot duro con todos estos países. También los estamos viendo en este conflicto que vemos. También me salgo un poquito del tema, pero parar un poco en contexto hablando de boicot en torno a Ucrania, Occidente contra Ucrania, digamos, perdón, contra Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, que no terminan de hacer acciones concretas. Entonces, estamos hablando de un boicot blando porque realmente esto afectaría, digamos, todo el orden mundial, el comercio mundial como lo conocemos. Entonces, digamos que sería más que todo un juego de potencias de la boca para afuera, pero por adentro no, porque no me toquen mis intereses económicos. Es totalmente acertado lo que decís. Hay mucho de anuncios y poco realmente de efectivización de algunas acciones. En definitiva, no podemos dejar de pensar de que China tiene algunos problemas con Hong Kong, tiene muchos problemas con el Tíbet, mucho con Mongolia Sur, la etnia uigur es un inconveniente, pero finalmente los países terminan hablando del comercio, terminan hablando de sus relaciones comerciales, y quedamos por enunciados que creo que son más magnificados o mal usados por la propia Cancillería china, con un sistema de dar pena o generar algún tipo de pena del mundo hacia ellos, pero realmente no muestran la realidad. Hoy por hoy no tenemos hoy por hoy sería muy interesante ver algún deportista de la etnia uigur ganar alguna medalla en China, tener algún mongol que estuviera en el Sí. medallero o alguien de Hong Kong que pudiera concursar. Realmente creo que de eso nos vamos a quedar con las ganas. Eso no va a existir. Muy rápidamente, Carlos, pero no quiero que se me quede por afuera. ¿Por qué este boicot a China, digamos así, sea diplomático y de la boca para afuera, como lo estábamos hablando, y no a Qatar? En definitiva, me parece que ahí hay macropolítica. Realmente Qatar tiene algunos inconvenientes también en cuanto a los derechos humanos. Hubo eventos en cuanto a los derechos humanos, pero creo que está teniendo una alineación que es diferente en lo que sería la organización mundial. Es más cercana a Estados Unidos, es más cercano a Inglaterra, es Claro. más cercano a las posiciones. En esto, como bien decías tú, como bien hacía un buen resumen Rosa Pérez, la política en las Olimpiadas también juega.